Bien, ¿pueden observar lo que se está compartiendo? Sí, Lisa. Bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a ver una clase tomada del texto. En esta semana estamos en la semana 4, terminando el proyecto 4, ¿no? Vamos a ver un tema muy importante como es los criterios para la selección y análisis de la confiabilidad de las fuentes. ¿Por qué he tomado este tema? Este tema lo hemos seleccionado porque ustedes en las próximas semanas tienen que realizar un proyecto de vida, donde ustedes van a necesitar información en base a las investigaciones que ustedes puedan realizar. Y es muy importante que ustedes consideren este tema al momento de seleccionar los materiales o los recursos que pueden utilizar para su investigación. ¿A qué nos referimos cuando decimos confiabilidad de las fuentes? A ver, recordemos. ¿A qué nos referimos con la confiabilidad de las fuentes? ¿Quién me ayuda? Muy bien. Debe tener un autor y página que sea buena. Que sea buena, que sea confiable. Confiable quiere decir que tenga respaldos, ¿no? Que tenga ciertas características que permitan a nosotros como investigadores, pues, confiar en la información que en ella posee. Anteriormente habíamos tratado también sobre este tema, sobre las normas APAS sexta edición, que es la que estamos trabajando actualmente, en la cual pues existen muchos requisitos, muchos parámetros que debemos considerar al momento de ver que una fuente o un texto sea confiable, ¿no? Tenemos tres aspectos muy importantes que debemos considerar al momento de seleccionar la información de un determinado texto, de un determinado libro, de una determinada revista, de un periódico, ¿no? Tenemos el autor, la editorial y fuentes en la fuente. ¿A qué se refiere el autor? Como lo dice las normas APA sexta edición, una fuente es confiable cuando aquel documento o archivo tiene un autor que respalde aquella información. Es decir, un autor debe estar en las fuentes de investigación. Una fuente, si no tiene autor, no es confiable, ¿sí? Es decir, que se considera dudosa la veracidad de su información. Además dice, ese autor debe tener un currículum académico que lo respalde, es decir, uno o más títulos de posgrado, libros o artículos publicados, ponencias presentadas. Los autores, para poder publicar sus obras, sus textos, debe pasar un proceso de validación de todos los requisitos que se necesitan. Ustedes, como van a realizar un trabajo académico, porque todos los trabajos que ustedes realizan para ser presentados ante un docente, ante una autoridad, ante un tribunal, son considerados trabajos académicos. En los trabajos académicos ustedes van a necesitar información para realizar esta actividad. Entonces, es muy importante que usted considere mucho que la información que vaya a utilizar sea de manera física, de textos físicos como de textos virtuales. Ustedes tienen que verificar la información, porque no siempre la información que encontramos en Internet pues es confiable, ¿no? Más aún cuando no tiene ningún autor, ¿no? Cualquier persona puede armar un blog y subir una información sin autor, sin la veracidad que necesita, ¿sí? Otra cosa que debemos tener en cuenta, otro aspecto, es la editorial. La editorial
es aquella que se encarga de publicar, ¿no? De publicar aquel artículo, aquella obra, aquel texto. Entonces, también debe ser una editorial reconocida en publicar, pues, textos científicos y en diferentes áreas, ¿no? Del campo académico. Claro que esto debe ser, pues, en coordinación con el autor de aquel texto. Otro aspecto muy importante es las fuentes en la fuente. Bueno, aunque suene redundante,